han pasado ya 300 años de la guerra de Trafalgar, una guerra que enfrentó a España, Inglaterra y Francia. Ocurrió el 21 de octubre de 1805. Al final obtuvo la victoria Inglaterra y bueno, vamos a pasar ahora a hablar con la profesora María Antonia, que nos va a explicar todos estos sucesos de la guerra. Hoy nos hemos desplazado hasta el colegio Compañía de María, donde hay una experta en el tema de Trafalgar, la profesora María Antonieta. Vamos a hablar con ella y a ver qué nos cuenta. Bueno, pues resulta que los ingleses tomaron posesión de Gibraltar. España decidió en 1732 atacar a la marina británica en aguas gibraltareñas para arrebatarle el peñón. En 1793 España salió con Inglaterra para apoderarse del puerto de Tolón. Pero en 1797 volvieron a enfrentarse en la batalla del Cabo del Santo Vicente, ganando la marina inglesa ante la retirada española, ya que estos quedaron en inferioridad de embarcaciones. Ante el comienzo de la Revolución Francesa, España cerró sus fronteras con Francia. En 1793 se declaró la guerra a los franceses. Ante la prohibición de Napoleón de invadir Inglaterra desde el Canal de la Mancha, Francia decidió aliarse con España y acabar con la guerra, que ya duraba mucho. Perdón. Se firma la paz y los franceses piden al gobierno de Carlos III que entre con ellos en la guerra contra los ingleses. Para mantenerse fuera de la guerra bilateral entre Francia y Inglaterra, España tuvo que pagar una cantidad de dinero a Francia de muchos millones de reales. Aún así, en tiempos de Carlos IV, los españoles entraron poco tiempo después en guerra contra Inglaterra. Ante la captura hecha por estos, sobre una embarcación española venida de América. Entonces España decidió aliarse con Francia y Napoleón ideó el ataque. Pues esa es la historia. Vale, muchas gracias. Venga, adiós. Nos despedimos. Dime, niña. Anteriormente hemos contado las causas sobre la guerra de Trafalgar y ahora vamos a hablar sobre algunos de los detalles de esta. Hombres en combate hubieron británicos 17.000, franceses 13.984, españoles 11.847 y en total combatieron 42.831 personas. Fallecidos, británicos 449, franceses 2.218 y españoles 1.025, y en total fueron 3.692. Y heridos, británicos 1.241, franceses 1.155, españoles 1.383 y en total 3.779. Vamos a hablar con algunos de los descendientes de estas personas que lucharon en el bando hispano-franco. Uno de ellos es el almirante Pierre Charles Silvestre de Villeneuve. Otro el almirante Federico Gravina, otro Cosme Churruca de Lorza, Cayetano Valdés Flores y por último Francisco Alcedo y Bustamante. Estamos aquí en casa de un descendiente del almirante Federico Gravina. ¿Qué nos puede contar sobre su antepasado? Hola, buenos días. Bueno, pues mi tatarabuelo Federico Gravina nació en Italia en 1756. En 1775 entró al servicio de la Marina Española de Carlos III y su primera hazaña fue la batalla que tomó posesión de la isla de Santa Catalina. En 1782 participó en la reconquista por parte de España de la isla de Menorca y al año siguiente en el intento de reconquista de Gibraltar bajo el poder británico. En 1793 Gravina se enfrenta a las causas de la Revolución Francesa y por aquel entonces España estaba aliada a Inglaterra. Participó en el sitio de Tolón y Costa del Norte, de Cataluña, con la Armada Española. Por cuestiones del destino, España deja su alianza con Inglaterra y se une a Francia en 1796, y es cuando Gravina deberá enfrentarse a los ataques británicos en los puertos de Cádiz. El Ferrol o Brest luchó en Trafalgar en la guerra de la tercera coalición por el bando español a bordo del Príncipe de Asturias. Murió a causa de las heridas que le ocasionó la batalla de Trafalgar en 1805. Muchas gracias. Estamos en la casa de un descendiente de Cosme Churruca de Lorza, con el que vamos a hablar sobre su antepasado y sobre cómo vivió la batalla de Trafalgar. Bueno, pues mi antepasado, Cosme Damián Churruca de Lorza, nació en Euskadi en 1761. Tenía una gran preparación naval. Antes de participar en esta gran batalla de Trafalgar, había participado en diferentes ataques y batallas navales. Estudió en la Escuela Naval del Ferrol, pero su curso académico no le dio muy buenos resultados, haciéndose a sí mismo como marino. En 1791 pasó un tiempo en Cádiz y como marino, y al año siguiente realizó una expedición por las costas americanas y por las Antillas. En el 1805 participó en Trafalgar a bordo del navío Santo Juan de Nepomuceno, siendo su capitán, y tuvo altercados con Villeneuve ante la estrategia que este realizó durante aquella batalla. Acorralando su navío por 5 navíos ingleses, Cosme Churruca murió a causa de una bala de cañón durante el altercado. Y se ha quedado en el recuerdo su famosa frase: si llega a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que muerto. Muy bien, pues hemos acabado.
Buenas tardes, estamos aquí en casa de una descendiente de Francisco Alcedo y Bustamante. Muy buenas, ¿qué nos puedes contar sobre tu descendiente? Buenos días, pues bueno, como de mi descendiente se sabe poco sobre él, pero bueno, os puedo contar que fue un marino cántabro que capitaneó el Montañés en Trafalgar, donde murió como héroe, pero no se saben más cosas. Hola, buenas tardes, estamos aquí en casa de una descendiente del almirante francés Pierre Charles Silvestre de Villeneuve. Vamos a ver qué nos puede contar sobre él. Bueno, pues mi tatarabuelo es un almirante francés de ascendencia aristocrática que fue el elegido para dirigir los destinos del bando español y francés. Mi tatarabuelo nació en 1773 en Valensol, entró al servicio de la Marina francesa en 1779 en el grupo de guardiamarinas de Toulon y con la subida de los rebeldes de la revolución, mi tatarabuelo se hizo con el cargo de capitán de Baixeu en 1793. En 1796 fue nombrado contraalmirante y seguidamente fue enviado a Egipto bajo las órdenes del almirante Bruce, en la que participó en la batalla de Aboukir, que enfrentó a Nelson con Napoleón. Después participó en Trafalgar, pero aunque no sufrió tantas heridas como Gravina, murió suicidándose en 1805. Qué trágico, ¿no? Sí, apuñalándose 6 veces en el corazón. Madre mía. Vale, hasta ahora. Bueno, pues esto es el final. Buenos días, estamos en la casa de un descendiente de Cayetano Valdés Flores, con el que vamos a hablar sobre su antepasado, que como sabemos fue uno de los únicos supervivientes de la batalla de Trafalgar. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Bien, bueno, pues de mi abuelo puedo contar pocas cosas, pero bueno. Yo puedo decir que el navío de mi abuelo se llamaba Neptuno y que bueno, estuvo en la batalla de Trafalgar. Fue uno de los pocos supervivientes de esta gran batalla y entonces fue herido de gravedad y pues fue a Cádiz, que era de donde era, y entonces fue ascendido y murió en 1835. Pues ya está. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los personajes del bando inglés. Bien. Vale, los personajes. Vamos a hablar de dos personajes ingleses. El almirante Horatio Nelson, que aquí lo podemos ver en imagen, y de otro que es el almirante Cuthbert Collingwood, que lo podemos ver ahí. Ahora vamos a hablar de sus descendientes, que nos explicarán un poco su vida. Hoy nos hemos desplazado hasta la casa de un descendiente del almirante Nelson, que como todos sabemos participó en la batalla de Trafalgar. Ella se llama Betty Simpson y vamos a hablar pues, sobre su descendiente, a ver qué nos puede contar. ¿Qué nos puedes contar? Él fue el marino británico más célebre de la historia, aunque murió durante la guerra de Trafalgar, fue muy condecorado porque su bando ganó. Él fue duque de Bronte en Nápoles y vizconde de Barón del Nilo y de Burton Trophy. Buenas tardes, perdonen, pero queríamos contactar con otro descendiente de uno de los almirantes de Trafalgar, inglés, que fue Cuthbert Collingwood, con un descendiente, pero no hemos podido porque no ha podido desplazarse por motivos de salud. Entonces vamos a pasar directamente a hablar con una persona que se ha preparado algo sobre Benito Pérez Galdós. Nos va a hablar sobre él, porque escribió el libro y tal. Hola, buenos días. Estamos aquí en casa de la doña de la librería ASPA y nos va a hablar sobre Benito Pérez Galdós y su libro. Buenos días. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de las Islas Canarias en 1843 y murió en Madrid en 1920. Entre sus obras destacan los episodios nacionales que hablan sobre los aspectos concernientes a la vida de los españoles durante el siglo XIX. Una de ellas es Trafalgar, en la que cuenta la batalla que sucedió cerca de este cabo y habla sobre sus personajes y sobre cómo vivieron esto, dándole un toque de humor. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Consuelo Rielo, profesora de Historia de la Universidad de Granada. Vamos a ver qué nos puede contar sobre la repercusión de la guerra de Trafalgar. Bueno, pues la mala planificación del almirante francés Pierre Villeneuve fue decisiva para el posterior desarrollo de la batalla. Villeneuve dio orden de salir a enfrentarse con la flota inglesa a pesar de la oposición de los marines españoles Churruca y Gravina. 6 semanas después del desastre, Francia venció en la batalla de Austerlitz, convirtiéndose en la dueña de Europa, sin ni siquiera reconocer el sacrificio español en el enfrentamiento marítimo, una nación que perdió sus mejores barcos y a sus marinos más experimentados y valientes. La batalla de Trafalgar dio el traste con las intenciones francesas de invadir, o al menos bloquear
navalmente a Inglaterra y puso fin a 300 años de hegemonía española en el mar. Además afianzó a Gran Bretaña como dominadora absoluta del poder naval, posición que ostentaría a lo largo del siglo. Perdona, ¿podría hablar sobre la guerra de Trafalgar? Lo que usted sepa. Pues si es que no sé nada de eso. No. Perdona, ¿nos podría hablar un poco sobre la guerra de Trafalgar, lo que sepa usted? Ay, yo qué sé, es que no tengo idea. Bueno, Vale, entonces, gracias. Perdone, ¿qué sabes sobre la guerra de Trafalgar? Lo primero, que no me llame perdone porque solo tengo 19 años. Y Vale. sobre la guerra de Trafalgar lo que te puedo contar es lo siguiente. En 1808 eso es la antesala de la guerra de independencia española, ¿sabes? Y bueno, debido a España era un poco el gatito mimado de Francia, ¿sabes? Tenemos unos reyes maravillosos, Carlos IV, que era un imbécil, y los franceses que son muy listos y decían, ay, ven para acá, tonto, ven para acá. ¿Qué pasa? Que España todavía tenía creo que esa intención de poderío todavía, ¿sabes? E invadió Francia. Nada, invadimos Francia, empezamos ganando ahí las batallas y tal, pero que va, los franceses nos terminaron yendo para el pelo. Iban a invadirnos, y para protegernos dijimos, no, mira, vamos a hacer una alianza real, porque la dinastía borbónica es idéntica. Y digo, bueno, pues somos aliados. ¿Qué pasa? Que Francia creo que era que le tenía tirria a Inglaterra, y cuando se metió en guerra con Inglaterra, pues España tenía que ir. Y entramos en la guerra. Comandados, creo que los barcos eran dirigidos por franceses y perdimos. Es decir, que bueno, responsabilidad española poca respecto a eso. Y bueno, en marzo fue el motín de Aranjuez, posteriormente el 2 de mayo, bueno, se armó una, ya que no te quiero ni contar. Los franceses, una cosa, entraron en España con un pretexto muy erróneo. Claro, entraron en guerra con Inglaterra y los ingleses, para entrar a España, que era territorio ocupado por los franceses, cogieron, entraron por Portugal. Ocuparon, es decir, cuando fueron... ya aquí me he liado. Lo que pasó en la guerra de Trafalgar. La guerra de Trafalgar, yo ahora mismo puedo apuntar muy pocas cosas de la guerra de Pues Trafalgar. Lo que sepa, da igual, lo que sepa. Bueno, un segundo. La guerra de Trafalgar, Bueno, la guerra de Trafalgar no fue la que intervino Don Juan de Austria, no, Napoleón y Nelson. el almirante Nelson. Sí. No recuerdo poco. Os puedo facilitar poco. Da igual, lo que Lo que pueda sea, lo que facilitar. Vamos, me voy a ir muy atrás, pero ahí no son... Bueno, no, me voy a remontar a otra época que no es esa, creo. No dijo un rey que no fue Felipe II o Don Juan de Austria, el hermano, que no había mandado sus naves a luchar contra las tempestades. Eso fue mucho antes. Sí, nosotros también lo que hablamos. ¿Cuál era la frase? La de nosotros tenemos a Dios, a ellos a Nelson. Yo pues, de Gibraltar sí os puedo contar algo. Que Gibraltar fue invadida en el 1704 por los ingleses y ayudado por 500 catalanes. Vale. Eso está en la historia. Claro. ¿Vamos? Eso está en la historia. Y aquello fue un engaño. Aquello fue un engaño. Aquello no fue una invasión, fue una venta. Claro. Que se tapó como que era una invasión. Eso fue una venta que Vale. se hizo en aquella época. La suciedad de los gobiernos de aquella época. ¿Vamos? Vale. Eso es lo que yo recuerdo todavía de mi niñez y tengo 72 años. Vale, pues muchas gracias. Voy a contar brevemente de lo que va. Ay, pues entonces sí que no puedo ayudar. Sobre la guerra de Trafalgar. Brevemente explicarla. Explícale lo que digo. De que Lucharon España y Francia contra Gran Bretaña. Ajá, pues no me suena. No. Explicar un poco, solo explicar lo que se usted. Es que entonces... No, pero Entonces, brevemente. Que lo sepa. No sé nada de la guerra de Trafalgar. Hola, acá estoy jugando. A Napoleón Total War. Qué guay. ¿Y qué estáis haciendo? Pues aquí estoy yo machacando a Marta con mi tropa inglesa. Qué bien, ostras, Napoleón. Vamos a ver qué pone detrás. En este juego podéis utilizar la estrategia real que se utilizó en Trafalgar. Anda, qué bien. Va a ser difícil ganar a los ingleses con sus cañones más modernos que los nuestros. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Me dejáis jugar? Sí. Mira. Jones,
¿sabes algo sobre la guerra de Trafalgar? ¿Yo? Sí. Que esto fue un lío que hubo sobre países, Ajá. que luchó me parece que era China y España contra Francia. No nos interesa, Dios. Hola, buenos días. Estamos en casa de la dueña de la librería Aspa y nos va a hablar sobre Velita para el Caldor y su libro. Una, dos y tres, ya. ¿Esto cómo se pronuncia? Collingwood. Vamos, tío. Collingwood. Tres, ya, asomarnos por aquí. de todo aquí. ¿Y ahora está mi amigo? No. Pues que sepas que ahora voy a decir mi país que tiran bombas al tuyo. Con todo mi corazón. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Vale. Van España contra Francia. José, ahora para que te caiga. ¡Que se caiga! Estoy grabando, esto es para el cole. Venga, esto para la guerra. Julia representa el bando franco-hispano y José el bando inglés. Como huye como un cobarde el bando inglés. ¡Cobarde!